Bueno, señores, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer una conferencia online aprovechando la plataforma de HCQ Consulting Group, que nos da la oportunidad de visualizar y de tener contacto directo con la nueva versión de la norma ISO 14001-2015, ¿ok? Que por cierto trae novedades, aspectos interesantes que ya lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia y en el transcurso de la conferencia. Les voy a agradecer antes de nada las consultas, las preguntas, se ejecuta al finalizar la sesión. Eso les reitero y les agradezco su apoyo, por favor, desde ya, para ordenarnos también y para evitar de repente cualquier imprevisto en el transcurso de la conferencia. ¿Ok? Bienvenidos a todos los participantes, tenemos participantes de Latinoamérica y bueno, se les agradece su participación. Comenzando, entre el transcurso de la semana ha sido aprobado, propiamente dicho, y ha sido difundido la nueva versión de la ISO 14001, versión 2015. Si bien es cierto, esto ya ha pasado más de 11 años desde la última actualización. Generalmente la Organización Internacional de Estandarización tiene por política actualizar cada 4 años, cada 5 años, pero ha creído conveniente para el caso específico y puntual de la norma ISO 14001 hacerlo para el año 2015. En el mundo existen varios sistemas de gestión. Tenemos el sistema de gestión ISO 9001, que por cierto también ya ha sido actualizado, que está en la versión 2015, el sistema de gestión ISO 14001, el sistema de gestión OSAS 18001, que próximamente también va a formar parte de los ISO 45000, las ISO 26000 y otros como ISO 17025. ¿Ok? La que nos enfocaremos en esta oportunidad es de forma específica y puntual a la ISO 14001, que está orientado por sobre todo a proteger y prevenir la contaminación o los impactos ambientales producto de nuestras actividades como organización o como institución. El calendario de revisión y la transición, más o menos este es el periodo. En el periodo 2014 se hizo el primer borrador, en el año 2015, en febrero, salió el borrador final, el draft, y en el periodo 2000, en el tercer trimestre estaba publicado para este periodo ya la publicación correspondiente, y en el periodo 2016 hasta el 2018 es el periodo de adecuación a que todas las organizaciones que ya tienen certificación propiamente dicho en base a la norma ISO 14001 en su versión 2004 se adecúen en función a la nueva estructura y a los nuevos requisitos que comprende la ISO 14001 en su versión 2015. ¿Por qué ISO es? Básicamente porque es el sistema de gestión en base a la norma ISO 14000 está cambiando, es básicamente esto al hecho de que las organizaciones, propiamente dicho, crean nuevas necesidades, crean nuevas expectativas y la dinámica de parte del usuario, de parte del consumidor también hacia las organizaciones productoras de servicio a exigir estándares ambientales, ¿no? Propiamente dicho o definido. Entonces esto obliga a que las organizaciones sean dinámicos y se alinean en función a la necesidad desde el punto de vista del cliente, de sus consumidores y también desde el punto de vista de la normativa legal ambiental. Entonces esto es importante, básicamente como un criterio que se tome en cuenta de que también las normas tienen un lapsus, un periodo donde pueda ser útil y un periodo también donde esta norma necesita la actualización correspondiente. La ISO 14001 en su versión 2015 está enfocado básicamente, su enfoque está en lo que es el desarrollo sostenible, uso de los recursos, el cambio climático y la protección de los ecosistemas. Es decir, el alcance va un poquito más allá. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, es consumir los recursos con responsabilidad, con moderación, sin afectar al ecosistema, pero también ganando dinero, pero también a la vez creando, satisfaciendo las necesidades a los consumidores, ¿no? Y de esta manera ser sostenible a través del tiempo, pensando en generaciones futuras, que al menos va a tener la garantía de preservar el ecosistema en perfectas condiciones o en buenas condiciones o en óptimas condiciones. Entonces, el contexto básicamente de la ISO 14001 está orientado a eso, a un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de adquirir un producto. Entonces, eso es importante, el enfoque
de lo que actualmente la versión 2015 de la ISO 14001 se enfoca inclusive al ciclo de vida de un producto o servicio. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de las compañías en la actualidad, si desean adoptar esta medida, el enfoque de su sistema de gestión va a involucrar básicamente desde la adquisición de la materia prima, el transporte, la fabricación hasta su disposición y pensar qué se va a hacer con los residuos que pueda generar ese producto o servicio para su disposición final. Entonces el alcance es un poco más extenso. Es un punto bastante importante que introdujo en su versión actual la ISO 14001 en su versión 2015. Este es el enfoque, la sostenibilidad, básicamente un desarrollo rentable, ganar dinero corporativamente pero sin afectar al ecosistema y también satisfaciendo las necesidades del consumidor. La ISO 14001 básicamente se ha basado para el cambio significativo, ha sido básicamente en la estructura, en la cual para la elaboración se ha basado en el anexo SL, para que con la única finalidad de que todas las normas se puedan integrar con esa facilidad o tengan la misma estructura. Nosotros con la anterior versión teníamos otra estructura diferente, que coincidía bastante con las OSAS 18001, pero no coincidía con la que corresponde la ISO 9001 con la ISO 22000, entonces era un poquito trabajoso el hecho de poder integrarlo, de poder interpretar qué requisito tanto de la 9000, de la 14 con la 18 comprende. Entonces ha pensado para la nueva versión, la Organización Internacional de Estandarización ha pensado en estructurar o definir, propiamente dicho, una estructura ya común, en donde todas las normas se basan en esta estructura y crean sus requisitos propiamente dicho aplicable. Si es que es 9000, se orientará a calidad; si es que es de ISO 14000, como lo que vamos a ver, se orientará a la protección y prevención de la contaminación ambiental, e igual la próxima norma 45000 se basará en esta estructura que se conoce generalmente como la estructura de alto nivel. ¿Ok? Entonces, este es un cambio significativo que se ha podido identificar en la nueva versión, en la ISO 14001 en su versión 2015. Tenemos todos los requisitos, la división, tenemos como la parte 1 como la parte introducción, la parte 2 objeto y el campo de aplicación y el alcance, la parte 3 referencia normativa, la parte 4 tenemos el contexto de la organización, el 5 también se enfoca bastante en lo que es liderazgo, 6 planificación, el requisito en el capítulo 7, el aspecto de apoyo, 8 tenemos operación, 9 evaluación de desempeño y 10 mejora, propiamente dicho como requisito. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la conferencia. Ojo, el enfoque de una norma ISO 14001 es básicamente reducir, prevenir y proteger la contaminación o los impactos ambientales de nuestra actividad, de la tendencia. Y vamos a ir a algunas definiciones básicas que también se ha identificado en la nueva versión. Se mantiene la conceptualización de lo que concierne al medio ambiente, al igual que la ISO 2000 en su versión 2004. En lo que se refiere a aspectos ambientales, impactos ambientales, se mantiene de igual forma la propia definición, no hay cambio alguno. En lo que concierne, ha adquirido una terminología adicional en la nueva versión, ha incluido el término de riesgo y el ciclo de vida. Como les vuelvo a recalcar, esto es importante, la norma está orientada a la sostenibilidad y el ciclo de vida del producto o servicio que nosotros como organización vamos a proporcionar. Entonces, la ha definido propiamente dicho, como son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de la materia prima y su generación a partir de los recursos naturales hasta su disposición final. Eso es la definición de la versión actual. Estos dos términos importantes que ha definido en su vocabulario para el manejo en su proceso de implementación y mantenimiento de esta nueva versión.
Otros términos eliminados y propiamente dicho ha sido la acción preventiva. Muchas veces nos preguntaremos, óigame, pero ¿por qué la acción preventiva ha sido tan importante? Si es esa acción preventiva que muchas veces nos ha demostrado permitir tomar acciones antes que suceda un evento o antes que suceda de repente algún acontecimiento o un impacto ambiental. Si bien es cierto, las acciones preventivas nos han permitido inclusive analizar datos para tomar una decisión. ¿Y por qué se ha abolido esta terminología? Entonces muchos coinciden en el aspecto de que toda la norma está enfocada básicamente en lo que es mejora continua. Entonces ya no hay por ende o la necesidad de establecer propiamente dicho como acción preventiva. Es más, hay recomendaciones de que sugieren también de que la norma ya ha madurado cierto grado, ya tiene un cierto grado de madurez, de que el propio enfoque involucra de que nosotros debemos trabajar básicamente con la actitud de prevenir, de proteger. Entonces ya no hay ese criterio propiamente dicho de significancia para contemplarlo dentro de los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Ok, esto es nuevamente interpretación y vamos propiamente dicho ya en lo que corresponde en la interpretación. En el capítulo 4, 4.1 aborda el término lo que es la comprensión de la organización. Nosotros como organización o como institución, la norma en su versión 2015 nos menciona que debemos identificar o determinar las cuestiones internas y externas de mi organización, que son pertinentes para mi propósito, lo que yo quiero conseguir y que tienen también la capacidad de repente la capacidad o que involucra de forma negativa o que interfiere en el logro de mis objetivos o de mi sistema de gestión. Entonces, esos aspectos o esas cuestiones nosotros lo debemos determinar, ¿no? Con la finalidad de determinar qué condiciones ambientales probables se genera a partir de estas cuestiones que nosotros hemos identificado. Esto es en atención al requisito 4.1, que adquiere también significancia con esta versión actual. Tenemos también en la 4.2 la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La norma se centra básicamente también en eso, que nosotros como organización nos debe importar la concepción o cuáles son las necesidades de las partes interesadas, ya sea del gobierno, ya sea de los vecinos, de las comunidades, de mis propios usuarios o de mis propios participantes de mi organización, poder identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Todos orientados propiamente dicho a mantener un sistema de gestión. ¿Y cuáles son sus necesidades y expectativas que convierten también en requisitos legales? Que esto en función se engloba básicamente en que nosotros lo debemos considerar como aspectos críticos para la implementación y mantenimiento de mi sistema de gestión. Otro aspecto es la determinación del alcance. Esto se mantiene, hay similitud con lo que corresponde también con la versión anterior. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad de mi sistema de gestión para establecer propiamente dicho el alcance, ¿no? La organización debe determinar la que les mencionaba, las cuestiones internas y externas, cuáles son mis puntos de interés, que yo debo incluirlo en mi sistema de gestión, los requisitos legales, determinar las unidades, las funciones, los límites físicos, inclusive de mi organización, dónde se ubica mi organización, las actividades, productos y servicios. Es similar a lo que menciona también la versión anterior, y su autoridad y capacidad para ejercer dentro el control de la influencia. Esto es importante. Nosotros no podemos establecer dentro de mi alcance, de mi sistema de gestión, una organización o un ente que ni siquiera yo puedo tener el control. Entonces, esto es importante definir dentro de mi alcance, de mi sistema de gestión. Se mantiene conforme o con unas precisiones correspondientes con la nueva versión. El sistema de gestión, esto también es importante, sistema de gestión ambiental, para lograr los resultados provistos, igual, incluido la mejora del desempeño ambiental, nosotros como organización debemos establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión que incluya, propiamente dicho, los procesos necesarios y sus interacciones inclusive. Entonces aquí también hace una precisión correspondiente. Nosotros como organizaciones, si bien es cierto no lo dice en la versión anterior de forma clara, pero ya en esta versión actual da la precisión correspondiente de que nosotros debemos identificar todos los procesos necesarios que forman parte de mi sistema de gestión y sus interacciones propiamente dicho.
¿no? Poder identificarlos. Entonces, esto es una precisión importante que, que lo menciona la nueva versión de la nueva versión de la ISO 14001-2015. Otro aspecto importante que ha incluido también la nueva versión es un tema muy importante, por sobre todo para las organizaciones que de repente tratan de tercerizar la actividad, la implementación de su sistema de gestión, o tratan de delegar a un personal independientemente de otras funciones, el asumir el liderazgo como alta dirección. Entonces, básicamente, en esta norma, el enfoque es que la alta dirección debe asumir el liderazgo, demostrar liderazgo, compromiso respecto al sistema de gestión. Entonces, ¿cómo esto? Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuenta con relación a la eficacia, oye, ¿cómo se está yendo? ¿Estoy cumpliendo mi sistema de gestión? ¿Estoy cumpliendo con lo que estoy planificando? Asegurando de que se establezcan la política y objetivos y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. Esto es importante. En la anterior versión, igual, no hacían este hincapié de que mi sistema de gestión sea compatible como de repente con mis objetivos estratégicos corporativos o financieros que nosotros tenemos en mi organización. Entonces, en esta versión, igual se hace hincapié que mi sistema de gestión sea una parte importante dentro de mi proceso, de mi gestión estratégica como organización, y por ende, de repente va a dar la garantía de que los resultados sean eficientes, ¿no? Eficaces. Ese es un enfoque básicamente importante que ha tratado de abordar en el capítulo 5. Otro también es el liderazgo y compromiso respecto a asegurando que la integración de los sistemas de gestión en los procesos de negocio, esto es importante, asegurándose que los recursos para el sistema de gestión ambiental estén disponibles. Esto igual no varía con la versión anterior, pero igual aquí va el aspecto de asegurarse, que quiere decir que nosotros como organización sí debemos implementar. No debemos dejar caer nuestro sistema de gestión de repente a falta de recursos financieros, a falta de un presupuesto correspondiente. Entonces, esto básicamente hace para que la alta dirección de repente delegue un presupuesto, esté dentro de sus objetivos propiamente dicho corporativos, para que el mantenimiento y el cumplimiento de su sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Las precisiones correspondientes que no estaban detallados en la versión anterior. Política ambiental, de igual forma, no varía bastante con respecto a la anterior, pero hay una significancia o un requisito que se ha establecido para esta nueva versión 2015, que es la protección del medio ambiente. La anterior versión, 2004, estaba orientado que nosotros en nuestra política debemos demostrar cumplimiento legal, mejora continua, debemos mostrar de repente la prevención de la contaminación, pero no tocaba de forma muy específica en lo que es la protección del medio ambiente. En este aspecto, la nueva versión hace hincapié que nosotros en nuestra política como compromiso corporativo debemos establecer de forma clara el aspecto de protección del medio ambiente. ¿Qué debemos hacer nosotros para proteger el medio ambiente? Ya no para prevenir, sino también un poquito más allá para proteger. ¿Por qué? Porque recordemos que está orientado, que mi sistema de gestión está orientado durante el ciclo de vida de mi producto o servicio, ¿no? Entonces, el hecho de proteger también involucra un poquito más allá las acciones desde donde nosotros recolectamos la materia prima, cómo hacemos el transporte, qué hacemos con los residuos que pueden generar mis productos o servicios. Entonces, ese aspecto involucra bastante o relación o guarda coherencia con lo que nosotros debemos establecer en nuestra política, protección o la terminología de forma puntual, la protección del medio ambiente. Entonces, este es un cambio bien significativo, lo he subrayado y lo he considerado de color rojo, porque ya en nuestra política debemos establecer ya no prevención, sino también protección del medio ambiente. ¿Ok? Lo demás se mantiene conforme a la versión, mejora continua, cumplimiento legal, prevención de la contaminación y otros requisitos que nosotros como organización consideramos sea pertinente a mi sistema de gestión o sea válido para mi sistema de gestión. Entonces, esto es importante considerarlo y tenerlo en cuenta en la adecuación e implementación, teniendo en cuenta los requisitos nuevos de la versión 2015.
Los roles, la responsabilidad y autoridad también está dentro enmarcado del capítulo 5 de lo que concierne al liderazgo. La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridad para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, ¿no? Tales funciones, ya sea mediante un organigrama, ya las organizaciones tienen la libertad de cómo establecer esto, cómo cumplir estos requisitos. Es más, la alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la organización, informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental, ¿no? Entonces, designar la responsabilidad. O también, ojo, que esta designación no le quita el derecho o el liderazgo que debe tener la alta dirección o la gerencia o los accionistas de mi organización. Debe mantener siempre el liderazgo respecto al mantenimiento de mi sistema de gestión, la alta dirección. Anteriormente tenemos entendido que es cierto, la alta dirección delegaba esta responsabilidad a una persona que independientemente de otras funciones cumplía la función de asegurarse de su sistema de gestión. Acá no le establece de forma bien clara esos aspectos. ¿Por qué? Porque la alta dirección debe asumir ese liderazgo del mantenimiento de mi sistema de gestión. ¿Ok? Tenemos la capacidad en lo que concierne en el capítulo 6, la planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es importante. En la nueva versión se ha incluido esta terminología. Nosotros como organización debemos inclusive tocar e identificar qué riesgos y oportunidades tenemos como organización y como organización, pero alineado a la gestión ambiental. Entonces nosotros como organización debemos establecer, implementar, mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos propiamente dicho que ya vamos a tocar en la 6.1 y a la 6.4 que lo estamos tocando, las acciones, los riesgos y las oportunidades. Al planificar, esto también es importante, al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar estos aspectos, las cuestiones referidas en los apartados 4.1, 4.2, la que mencionamos, cuáles son las consideraciones de interés para mi organización, ¿no? Entonces son importantes, ojo, alineados siempre a mi sistema de gestión ambiental y el alcance también, planificar, hacer la planificación de acuerdo a mi alcance de mi sistema de gestión. Otro es determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales. Es importante los requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y requisitos identificables también que nosotros podemos considerar. Entonces, de forma precisa, también nos pide la norma 14.001 en su versión 2015 que nosotros debemos identificar todas las oportunidades y los riesgos correspondientes a mi sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Eso lo debemos identificar. Así, algo parecido a lo que es el proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales. Debemos también la metodología propiamente dicho para identificar los riesgos y oportunidades. Igual, acciones para abordar los riesgos, vamos, el requisito 6.1.2, los aspectos ambientales. Esto también no ha cambiado con respecto a la versión anterior, pero ha adicionado algunos aspectos importantes, ¿no? Les voy a mencionar. La organización debe determinar los aspectos ambientales e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Esto no cambia con la versión anterior. Que puede, ojo, que estas actividades que la organización que puede controlar e influir, no voy a de repente determinar aspectos ambientales que yo como organización no tengo nada que ver, desde una perspectiva de ciclo de vida, o sea, ¿qué nos involucra esto? Básicamente es la que se añadió en la versión actual, que nosotros como organización debemos identificar ya no los aspectos e impactos ambientales producto de mis actividades, productos y servicios dentro de mi área o dentro de mi jurisdicción. Es decir, que ahora con esta nueva versión también debo identificar los aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida, desde dónde han venido la materia prima para yo producir un determinado producto o servicio, cómo se ha ejecutado el transporte y qué impactos puedo generar a raíz de la fabricación de este producto o esta materia prima. Entonces, el alcance de la identificación de los aspectos e impactos ambientales ya es un poco más extenso. Ya no se limita básicamente mi organización, sino se extiende inclusive
hasta mis proveedores, el aspecto de transporte, el aspecto de disposición final, que es algo muy importante en un sistema de gestión. Uno de los impactos ambientales más significativos a nivel mundial es la gestión inadecuada de los residuos. Y propiamente dicho, la norma ISO 14001 toca de forma puntual en su cláusula qué vamos a hacer con los residuos que puede generar mi producto, mi servicio o mi actividad. Entonces, eso es un enfoque bastante importante, orientado propiamente dicho a la sostenibilidad corporativa. ¿Ok? Entonces, es una precisión muy puntual y muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en el proceso de implementación de mi sistema de gestión. Es más, también nos menciona, la organización debe determinar, debe mantener la información documentada de todos estos aspectos, impactos. Es más, hay otro criterio, otra aclaración, una precisión que nos hace esta nueva versión es de que nosotros también, si más antes, si con la anterior versión solamente demostrábamos los aspectos ambientales, impactos ambientales y dentro de ellos cuáles son significativos, pero no teníamos definido de repente por criterio o por cuenta que nosotros podemos determinar que eso es significativo. Ahora nosotros debemos demostrar que en efecto nosotros como organización tenemos los criterios para la valoración correspondiente para dar la significancia a un aspecto de impacto ambiental. ¿Ok? Entonces ya nos da esa precisión de forma más clara. La anterior versión no lo mencionaba. Te mencionaba que tú tienes que identificar tus aspectos ambientales significativos. ¿Cómo? No te los decía. Ahora te da una precisión, un alcance, que nosotros debemos tener los criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos. ¿Ok? Aquellas organizaciones que tienen, bueno, a buena hora, y aquellos que de repente a ojo de buen cubero han identificado sus aspectos ambientales significativos, en ese momento de determinar qué criterios van a utilizar para la valoración correspondiente. ¿Ok? Una precisión también que hizo respecto a la versión anterior, que estos aspectos ambientales significativos sea difundido, sea comunicado a toda la organización, ¿no? A los diferentes niveles y funciones. Esto es importante, también una precisión de forma más precisa, que todos los aspectos, que todo el personal que trabaja, que todo, desde la gerencia hasta mi barredor, hasta los niveles medios deben entender cuáles son sus aspectos ambientales, por sobre todo saber cuáles son sus aspectos ambientales significativos. ¿Por qué? Porque en función de ello va a estar establecido o va a estar direccionado mis controles correspondientes. ¿Ok? Entonces es una precisión importante de la nueva versión. Continuamos. Este es uno de los ejemplos que considero aspecto ambiental para aquellos que se están orientándose o hay la duda de lo que es definir aspecto ambiental, impacto ambiental. Tenemos un proceso de transporte, una actividad, aspecto ambiental, generación de gases, contaminación atmosférica como impacto ambiental. ¿Ok? Tenemos extracción de minerales, generación de efluentes, contaminación del agua. Unos ejemplos de lo que concierne aspecto ambiental. En el requisito, seguimos con lo que aspecto de lo que concierne planificación. Ojo que lo que es planificación, en el requisito 6.1.3, requisitos legales y otros requisitos, la organización debe determinar, tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados a sus aspectos ambientales. También es casi similitud, no hay una variación significativa respecto a la versión anterior. B, determinar cómo aplican a la organización, cómo los requisitos legales se aplican a la organización y tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implementa, mantenga y mejore el sistema de gestión ambiental. Básicamente hizo las precisiones de forma más precisa con la nueva versión, ¿no? Siempre se manejaba también con la versión anterior desde ese punto de vista, no hay inconveniente. La organización debe mantener información documentada de todo esto, del proceso de identificar o determinar los requisitos legales, otros requisitos. Entonces se mantiene de igual forma este requisito con respecto al anterior. Hay la precisión de forma más clara en lo que concierne a determinar cómo se aplican, determinar los requisitos legales para mi proceso de implementación, mantenimiento y mejora continua. Continuamos. Son los requisitos legales, comúnmente, generalmente para aquellos igual nuevamente que se orientan a mantener e implementar un sistema de gestión.
A requisitos legales, aquí en Perú se ven requisitos legales o normas transectoriales y sectoriales. Transectoriales aplica a todos los sectores y los sectoriales de repente a un sector específico, ya sea salud, producción, minería, hidrocarburos, consideraciones así. Todos los debemos identificar. Otros requisitos también, esto para una precisión, son acuerdos, condiciones contractuales, acuerdos con los empleadores también que pueden afectar de forma directa mi sistema de gestión, acuerdos con partes interesadas, de repente hay un acuerdo, un convenio con mi vecindad de que yo no puedo generar alta polución, alta contaminación sonora, esos acuerdos contractuales que no son de origen legal, pero sí de interés de las partes interesadas, entonces esos también los debo identificar. ¿Ok? Y así hay varios requisitos que nosotros podemos considerar en el proceso de implementación. ¿Dónde buscar? Entonces, Internet, asociaciones comerciales, organismos reguladores. Seguimos, continuamos. En el capítulo 6.1.4, planificación de acciones, igual, la organización debe planificar la toma de acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades identificadas, ¿no? ¿Qué voy a hacer, en otras palabras? Nosotros debemos planificar el qué hacer respecto a esos aspectos ambientales significativos, respecto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y también, de repente, el monitoreo o el aspecto de control, lo que concierne la identificación de riesgos y oportunidades. Ojo, esto desde una perspectiva de planificación, no de ejecución. ¿Ok? B, la manera de también integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión ambiental y la evaluación de la eficacia de estas acciones también, propiamente dicho. Igual, desde una perspectiva de planificación. ¿Qué vamos a hacer? Nota, nos menciona, cuando se planifican estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio, parte pilar para el proceso de implementación y mantenimiento de mi sistema de gestión. Continuamos. En el requisito, igual, 6.2.1 nos refiere básicamente a los objetivos ambientales. En la anterior versión era objetivos, metas y programas. En esta nueva versión solamente hace hincapié como objetivos ambientales. La organización debe establecer objetivos, propiamente dicho ambientales, en las funciones y niveles pertinentes. Traducción de esto, de repente yo en mi organización tengo diferentes procesos y cada proceso debe tener propiamente dicho un objetivo de repente alineado a la protección y a la prevención de la contaminación o en las jerarquías correspondientes en los diferentes niveles. Entonces también igual debemos establecer nosotros como organización los objetivos orientados a la protección y prevención de la contaminación ambiental. ¿Ok? Estos objetivos, hay una precisión también, no guarda, hay la similitud con la versión anterior, no hay inconveniente respecto o cambio significativo, debe ser coherente con la política, ser medibles si es factible, ser objeto de seguimiento, como yo lo voy a monitorear, esto es el cumplimiento de estos objetivos, debe comunicarse, todo el personal debe estar involucrado básicamente en conseguir o cumplir los objetivos que nosotros nos hemos establecido como organización, como proceso, o como función o como nivel dentro de mi organización, ¿no? Actualizar según corresponda. Si de repente en este año ya hemos cumplido estos objetivos, el siguiente año ya serán otros objetivos que nosotros como organización nos debemos establecer y actualizarse a medida que van cumpliendo, o de repente nos hemos puesto una brecha demasiado alta y no lo hemos cumplido, entonces también hacer el análisis correspondiente para la actualización de estos objetivos. ¿Okay? No hay cambio significativo respecto a la versión anterior. La organización debe mantener igual la información documentada sobre estos objetivos. ¿Ok? En lo que es el requisito 6.2.2, planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales, de igual forma, la versión anterior no te decía algunas precisiones propiamente dicho. En esta versión, igual te hace una precisión que corresponde o que hace hincapié que nosotros como organización
Eh, para lograr nuestros objetivos ambientales debemos determinar lo siguiente. ¿Qué se va a hacer? ¿Ok? Si yo me he establecido un objetivo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Para qué? Para cumplir ese objetivo. Aparte de eso, ¿qué recursos se necesitarán? ¿Para qué? Para cumplir ese objetivo. ¿Quién será responsable? ¿Cuándo se finalizará el cumplimiento de ese objetivo? ¿Y cómo se evaluarán los resultados? Propiamente dicho, aquellas organizaciones que ya lo tienen estructurado, pues va a cumplir esto. En la versión anterior no había esta precisión, recalco. Con esta nueva versión ya se hizo esta precisión de forma clara que nosotros debemos considerar o dar resultado o dar respuesta a estos criterios que nos ha establecido la nueva versión. ¿Ok? Nos sirve también de una forma de repente como guía más directa en el aspecto de interpretación y más directo en el aspecto de nosotros considerarlo para mi proceso de implementación. ¿Ok? Los objetivos, en otras conclusiones, debemos tener un plan de acciones, los recursos correspondientes, quién va a ser el responsable, cuándo se va a realizar un programa correspondiente y cómo se van a evaluar estos resultados. ¿Ok? Entonces, esos criterios deben tener mis objetivos ambientales que nosotros nos vamos a establecer como organización. Es una precisión muy importante que considero desde la perspectiva de gestión ambiental. Este es básicamente un cuadro que generalmente se maneja, prevenir la contaminación, un objetivo, una meta correspondiente, un tiempo, en donde un indicador, propiamente dicho, y si queremos ver un poco más plagados, también lo vamos a ver en la siguiente presentación, objetivo, las acciones correspondientes, qué se va a hacer, quién es el responsable, qué recursos vamos a contar, cuál va a ser el indicador y el tiempo correspondiente donde se va a finalizar el cumplimiento de mi objetivo ambiental. ¿Ok? Entonces, nuevamente, anteriormente con la nueva versión se llamaba objetivo, metas y programas. Ahora todo se engloba en lo que es en el capítulo solamente como objetivos ambientales. En lo que concierne el capítulo 7, 7.1, recursos, la organización debe determinar y proporcionar los recursos, esto es importante, para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Esto no ha cambiado con respecto igual a la versión anterior, se sigue manejando bajo ese mismo enfoque o bajo ese mismo contexto. Nosotros como organización debemos determinar qué cosa es la que vamos a dar y proporcionar también los recursos correspondientes, cuánto de dinero, qué personal va a necesitar, para que mi sistema de gestión funcione propiamente dicho. Continuemos. Competencia, de igual forma, no hay variación con respecto a la versión anterior. La organización, nosotros como organización debemos determinar la competencia de las personas que trabajan, que realizan trabajos bajo nuestro control, es decir, bajo el control de una organización. Esta competencia debe ser en base a la educación, formación, experiencia. Educación propiamente dicho, qué grado debe tener, qué grado de instrucción, formación, o sea, qué capacitaciones adicionales puede tener, qué aspecto de formación se puede considerar de repente para que cubra estos aspectos o ese puesto, y la experiencia correspondiente. Entonces esto es importante, no ha cambiado con respecto a la versión anterior. Educación, formación y experiencia. En base a esos tres criterios nosotros vamos a determinar la competencia de las personas. Ojo, esta competencia nosotros la debemos alinear o enfocar desde un punto de vista ambiental. Muchas veces cuando determinamos competencia nos limitamos a hacer desde un punto de vista de repente solamente producción, ¿ok? Quiero que sepa mecánica, quiero que sepa electricidad, tal, pero ¿desde dónde lo dejas el aspecto de competencia desde el punto de vista ambiental? Entonces de repente ahí adquieres que tenga capacitación, concientización, capacitación respecto a la prevención contaminación del medio ambiente, aspectos de esa índole. Entonces es importante considerarlos también dentro de mi sistema de gestión, alineado, propiamente dicho, al mantenimiento de mi sistema de gestión. En el punto C nos determinar las necesidades de formación, esta necesidad de formación propiamente dicho asociados a los aspectos ambientales y a su sistema de gestión ambiental. ¿Okay? Si nosotros identificamos, ejemplo, en nuestra organización que nuestro aspecto los impactos ambientales están bastante orientados a la
contaminación o generación de dióxido de carbono producto de la actividad de transporte, ¿no? Entonces haré concientización, capacitación, formación a mi personal que se involucre con estos aspectos ambientales, ¿no? Para el uso racional de recursos, entonces orientarlo desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de interés de mi sistema de gestión ambiental. ¿Qué otros requisitos es importante que el personal conozca para nosotros tener o manejar o tener resultados eficientes en el desempeño de mi sistema de gestión ambiental? D, cuando sea aplicable, tomar las acciones para adquirir competencia. Esto es propiamente dicho, también no hay diferencia respecto a la versión anterior. Entonces, y como último, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Entonces, si nosotros hemos establecido un plan de acción para de repente acercar más las brechas de competencia, debemos evaluar, ¿no? La eficacia de esto, qué tan eficaz ha sido esta acción. Toma de conciencia, igual, es un requisito que la nueva versión igual ha hecho las precisiones más claras respecto a ello. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de gestión ambiental es importante hablar a la conciencia de la persona, cambiar la actitud, el comportamiento de la persona, hacer que se involucre, que de repente no dejar un grano o una bolsa de residuo a un tacho o a una calle que puede generar de repente mañana más tarde un impacto tremendo, porque si sumamos a esa persona con varias personas va a ser significativo, ¿no? Entonces es importante trabajar en el aspecto de concientización y la norma lo toca de forma muy precisa, hace la precisión respecto en el requisito 7.3 como toma de conciencia. La organización debe asegurarse que las personas que realizan trabajos bajo su control tomen conciencia de qué, de la política ambiental que nosotros como organización nos hemos establecido. Es decir, los compromisos ambientales que nosotros estamos declarando en nuestra política. Él debe ser consciente de ello. ¿Qué quiere decir? Entender, comprender, involucrarse respecto a ello. B, los aspectos ambientales significativos y otros impactos reales o potenciales. El personal debe involucrarse que nuestras operaciones, que nuestra institución ha identificado de repente algunos aspectos ambientales significativos. Y él debe contribuir, ¿para qué? Para que esos aspectos ambientales significativos no generen un impacto igual significativo, ¿no? Entonces, siempre trabajo desde esta perspectiva de concientización. El otro aspecto que se ha considerado, ha precisado también la norma en su versión 2015, es su contribución en la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios en una mejora del desempeño ambiental. O sea, el personal debe sentirse, propiamente dicho, parte de mi sistema de gestión, no involucrado de repente por fines de auditoría o fines puntuales, sino en el día a día. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros podemos mejorar nuestro desempeño ambiental. ¿Okay? Y como último, las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión, incluidos los incumplimientos de requisitos legales y otros requisitos. El personal debe conocer también que es importante satisfacer todos los requisitos de mi sistema de gestión ambiental, que nosotros, de acuerdo a lo que hemos implementado, se cumpla, y también los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas, o ya sea de quién. Pero que forme parte de mi sistema de gestión, el personal se debe involucrar, debe tomar conciencia para que, igual para su cumplimiento correspondiente. Entonces, este es un aspecto importante que ha considerado la versión 2015, las precisiones. En la versión anterior no lo mencionaba de forma clara, en la versión actual lo menciona. ¿Ok? Continuemos. En el aspecto de comunicación, igual, este aspecto también hizo unas precisiones con respecto a la versión anterior. Nosotros como organización debemos establecer, implementar y mantener procesos de comunicación internas y externas. Internas propiamente dicho dentro de mi organización y externas por partes externas, ya sea autoridades, ya sea municipalidades, vecinos o algún ente externo, ¿no? Pero aquí hizo la precisión, la norma de la versión 2015. Nosotros, estos procesos de comunicación deben incluir qué cosas nosotros debemos comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo vamos a comunicar. ¿Ok? Entonces, eso le debemos responder en los procesos necesarios que nosotros propiamente dicho como organización hemos establecido, las precisiones correspondientes. Ojo, la versión anterior no lo tenía esa precisión.
te decía nada más que tú tienes que tener los procesos de comunicación interna, establezcalo como. Pero estos criterios ya te permiten de alguna manera de estandarizar en función a estos requisitos. ¿Ok? Desde mi perspectiva, propiamente dicho, esto contribuye bastante en el aspecto de estandarizar tu actividad de forma más puntual, ¿no? En el cumplimiento de estas cuestiones. Igual, en el aspecto de comunicación, se trata también, cuando se establecen los procesos de comunicación, se debe tener en cuenta también los requisitos legales y otros requisitos, asegurarse de que la información ambiental sea coherente con la información generada dentro de mi sistema de gestión y que sea viable, información ambiental. Quiero hacer acá una aclaración de igual forma, creo que lo he considerado igual en las presentaciones posteriores, pero igual desde ya los voy adelantando. En la versión anterior mencionaba que nosotros debemos documentar la decisión de comunicar nuestros aspectos ambientales significativos a entes terceros. Esa decisión te lo decía de forma clara. Con la versión actual ya no te menciona eso, ¿ok? Ya se ha obviado eso, te menciona en forma general, te da la libertad, no de forma puntual. Si tú has considerado dentro de tu procedimiento, de tus procesos de comunicación, el hecho de comunicar tus impactos, tu sistema de gestión al a las partes interesadas o externamente, bueno, lo tendrás que comunicar. Pero si no, tampoco. Pero ya no te dice de forma puntual que tienes que documentar, de que tienes que establecer esa decisión. ¿Ok? Entonces esto se ha obviado en este aspecto en la versión actual. Seguimos. Ojo, recalco, si hay alguna consulta, duda al final, no voy a responder alguna consulta en el transcurso de esta sesión. Se les agradece. Continuamos. El aspecto de comunicación interna. ¿Qué cosa es? La organización debe comunicar básicamente la información pertinente a mi sistema de gestión, incluidos los cambios. Hace bastante hincapié en esta norma, básicamente la gestión de los cambios. ¿Ok? Nosotros debemos informar a todos los niveles dentro de mi organigrama, dentro de mi organización, cómo está distribuido, cómo está diseñado, cómo se mantiene nuestro sistema de gestión. Otro es también asegurarse que sus procesos de comunicación permitan que las personas que trabajen y contribuyan a la mejora continua. ¿Ok? Nuevamente orientado al involucramiento de la persona que se tiene que identificar o tiene que cumplir los estándares o los mecanismos de comunicación que nosotros hemos establecido. Esto atiende muchas veces a que en las organizaciones, si no está determinado propiamente dicho, quién es el responsable de responder de repente consultas externas de las autoridades. Muchas veces, hasta cuando hay una queja o una sanción del ministerio, hay varias áreas que lo responden, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de tergiversación o interpretación, ya esta norma te permite de alguna manera canalizar a un responsable o a una persona, a un miembro de tu organización con la responsabilidad de atender comunicaciones internas, comunicaciones externas, cómo va a ejecutar. Entonces te va a permitir de alguna manera estandarizar esta actividad para evitar de repente tergiversación de información o de repente atención por varias partes o de forma mancomunada. ¿Ok? Continuemos. Comunicar, igual, la organización debe comunicar la información pertinente al sistema de gestión según, esto es importante, la que les mencionaba, los procesos internos de comunicación. Nosotros debemos comunicar, ojalá, la información pertinente al sistema de gestión según los procesos que nosotros hemos definido dentro de mi organización. También debemos comunicar la información pertinente al sistema de gestión según los requisitos legales, ¿no? Por decir, a pesar de que nosotros en nuestro sistema de gestión podemos establecer que la comunicación solamente va a ser interna, pero por cumplimiento de requisitos legales, también debemos tener mecanismos o procesos de atención o de comunicaciones externas.
¿Ok? Si nosotros estamos en el rubro minero, si estamos en el rubro de hidrocarburos, desde el punto de vista ambiental se hacen monitoreos, ¿no? Estos monitoreos se reportan ¿a quién? Al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Energía y Minas, o de repente a algún órgano gubernamental de los diferentes países que tengan. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos también nosotros debemos establecerlo como parte de mi proceso de comunicación externa. ¿Ok? Entonces, de eso sí, de lo que concierne a requisitos legales y otros requisitos, no hay forma de obviarlos. En otras palabras, debemos alinearnos bajo lo que establece la normativa correspondiente. Los procesos internos igual, nosotros igual, recalco, si en los procesos internos hemos establecido no comunicar externamente, no lo haremos la comunicación externa respecto a mi sistema de gestión hacia terceros o hacia externamente. Se mantiene información documentada. Ojo, esta precisión también actualmente con la versión anterior igual hacía bastante hincapié a los procedimientos documentados. Actualmente la norma ISO 14001 no te menciona de forma clara lo que tú tienes que elaborar un procedimiento, no te dice procedimiento, te dice procesos necesarios. ¿Por qué esto muchas veces atiende? Porque muchas veces unas organizaciones no llaman procedimientos a sus estándares, los llaman protocolos, los llaman instructivos o diferente de repente terminología propiamente dicho. Entonces, para evitar este tipo de interpretación, se ha abierto también la brecha de que los procesos necesarios, si tú lo llamas de repente procesos, procedimiento instructivo o protocolo, ya con tal de que cumpla estos requisitos o estas exigencias. Entonces se ha profundizado también o se ha aclarado estos aspectos con la nueva versión. Se dio el alcance de estas precisiones correspondientes. ¿Ok? El sistema de gestión ambiental debe incluir información documentada requerida por esta norma. Esta es información documentada, te menciona, en función ISO 14001. Información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Nosotros debemos elaborar todo un conjunto de documentos y lo llamamos procedimientos, protocolos, instructivos, de acorde a los requisitos de la norma y también de acorde, de repente, para cumplir de repente mis objetivos de mi sistema de gestión, ¿no? O para tener eficacia de mi sistema de gestión. Todos los documentos o los procesos necesarios los debemos implementar y debe estar documentado esto. Nota, la extensión, esto tampoco no ha cambiado con respecto a la versión anterior, la extensión de la información documentada del sistema de gestión ambiental puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización, muchas veces de repente hay organizaciones grandes, su tipo de actividad, procesos, hay organizaciones que tienen más de 10, 20, 30 procesos, involucrará mayor documentación, complejidad de sus interacciones, propiamente dicho. Si de repente nosotros tenemos una organización, una pequeña empresa, más habrá dos procesos, es casi directa la comunicación, la interacción es casi directa, no involucrará tantos mecanismos, a tantos procedimientos, pero si de repente tenemos organización con 20, 30 procesos, debemos establecer el mecanismo de interacción, cómo interactúa estos procesos. Entonces, cuando mayor procesos, mayor integración, mayor también va a ser mi documentación, igual va a depender también el grado de competencia del personal. Si el personal es menos competente, involucrará mayor documentación para demostrar que en efecto ese personal cumple los perfiles correspondientes que nosotros hemos establecido e implementado para dar competencia, ¿no? Entonces esos aspectos son aspectos que nosotros consideramos o que se debe dar o se debe tener en cuenta para el proceso de implementación respecto a la documentación en mi sistema de gestión ambiental. No hay variación significativa respecto a la anterior. Información, creación y actualización, también acá hizo bastante precisión respecto a ello, no significativo menciono. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado, la identificación y descripción, o sea, es decir, de repente la documentación debe tener una identificación y descripción, el título, la fecha, el autor, número de referencia, qué sé yo, propiamente dicho para poder identificar, el formato y los medios de soporte, el formato, de repente los gráficos, la versión del software que nosotros podemos utilizar, medio de soporte puede ser papel electrónico, de repente digital también, eso lo debemos establecer también.
la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación de mi sistema de gestión. Entonces, debajo de esto hay un cuadrito como ejemplo que cumple todos estos aspectos, ¿no? No hay igual, recalco, no hay una modificación significativa respecto a la versión anterior. Entonces, todos los documentos de mi sistema se deben identificar, deben tener un formato, un medio de soporte, debe haber cómo va a ser mi mecanismo de revisión, aprobación. Entonces, no cambia con respecto a la versión anterior. En el requisito 7.53, control de información documentado, propiamente dicho, también ya no considera que hay control de registros. En la información documentada han unido tanto desde el punto de vista control de documentos y control de registros. Entonces ya no lo han separado por cláusulas independientes, ¿no? La documentación se debe controlar para asegurar de que esté disponible y sea idóneo para su uso donde y cuando se necesite, ¿no? Entonces esa es una precisión bastante importante, igual con la versión, esté disponible donde lo puede usar algún usuario correspondiente y cuando se necesite, esté protegido adecuadamente esta documentación también, ya sea mediante una contraseña, una clave, una carpeta, un stand de archivos. Entonces eso también nosotros, esos mecanismos de control de información documentada lo debemos establecer. ¿Cómo vamos a proteger nuestra documentación? Contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad también de mi sistema de gestión. Entonces esos mecanismos, esas consideraciones igual nosotros debemos tenerlo en cuenta para la implementación de mi sistema de gestión ambiental. Control de información, igual para el control de la documentación, se deben abordar las siguientes actividades. Esto es lo que anteriormente iba bastante hincapié en relación con control de registros, distribución, acceso, recuperación y uso. Debo establecer cómo va a ser mi distribución, cómo va a ser el acceso a la documentación, de repente mediante una carpeta, mediante un intranet, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad también, donde voy a almacenar, donde voy a preservar los documentos, después de repente de que ya han sido obsoletos. Control de cambios, en otras palabras, cambio de versión, cómo voy a gestionar este control de cambios. Conservación y disposición también. Entonces, estos aspectos son unas precisiones importantes que igual mencionó, pero no hay cambio significativo respecto a la versión anterior, solamente cambio de estructura. En conclusión podría mencionar. Control de documentos externos, igual, aquellos determinados por la organización y necesarios, igual nosotros lo debemos identificar y controlarlos también. De repente algún manual de operaciones, un documento externo que nosotros es útil para mi organización si tenemos de repente alguna normativa legal aplicable a mi sector, ya sea un estándar de calidad ambiental, ya sea de suelos, aguas, que es importante para mis procesos, lo debemos identificar y controlar como documentos externos, porque son válidos para mi sistema de gestión ambiental. Planificación, operación, seguimos con esto. En lo que son operaciones. En el capítulo 8 ya básicamente aborda el aspecto de operativo de todo lo que hemos planificado, ya lo vamos a ejecutar propiamente dicho, ¿no? Dice, como organización debemos establecer, implementar, controlar y mantener procesos necesarios que nos permitan implementar acciones determinadas en los puntos 6.1, 6.2, todo lo que concierne planificación, satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, es importante mediante el establecimiento de los criterios de operaciones para los procesos, cómo vamos a operar, cómo vamos a proteger de repente los potencial incidente, potencial derrame, si nosotros somos una operación, una fabricación de productos químicos, inclusive. Todos esos mecanismos debemos considerarlo dentro de mis procesos necesarios como control operacional o como dentro de mi proceso de planificación y control operacional. ¿Ok? Los controles te dan una precisión, es más, en la nueva versión,
Pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos, te lo dice la norma. Los controles pueden implementar seguimiento de una jerarquía inclusive, desde la perspectiva de eliminación, de sustitución y administración, o controles administrativos, ¿no? Entonces también te da unas precisiones o un alcance adicional con respecto a la versión anterior. Entonces una jerarquía que nosotros identificamos algún aspecto ambiental de mis actividades como control operacional. El primer paso podemos tomar la consideración de eliminar esa actividad o ese proceso necesario, sustituir o controlarlos administrativamente, ¿no? Planificación y control operacional, igual, la organización debe controlar los cambios planificados, examinar las consecuencias de los cambios. Esto es importante también. Ojo, le recalco que la versión 2015 se centra bastante en el aspecto de control de cambios. Es importante nosotros tenerlo esto, la gestión de cambios en mi sistema de gestión ambiental. Si nosotros de repente en algún momento decidimos cambiar de operación, decidimos de cambiar tecnología, debemos tener en cuenta qué cambios o qué aspectos, qué impactos ambientales puede generar esos cambios. Examinar inclusive las consecuencias de estos aspectos ambientales, ¿ok? Tomando las acciones igual, considerando que nosotros podemos hacer, mitigar o controlar los efectos adversos de los impactos ambientales. Además, nosotros como organización nos menciona y nos aclara, debemos controlar los procesos externalizados. ¿Qué quiere decir? La versión anterior igual no hace una precisión de forma clara, esto igual lo ha subrayado con forma de color roja, en el aspecto de que si nosotros tenemos una actividad que lo tercerizamos, ya sea un subcontratista o un contratista, esto no nos inmiscuye la responsabilidad de que nosotros debemos controlar esos procesos, esos aspectos, esos impactos ambientales. ¿Ok? Nuevamente, la extensión o el alcance del control se va un poquito a extender inclusive hasta nuestros proveedores, hasta nuestros contratistas, ¿no? Si es que afectan directamente producto de la fabricación de una materia prima o un producto o servicio de mi organización, afecta y nosotros debemos controlar a esas organizaciones o sus procesos correspondientes, más que la organización. Entonces, esto es una precisión bastante importante, que va bastante relacionado con lo que es ISO 9001, con lo que es control de lo que es el proceso de producción cuando tú tercerizas, ¿no? Ok. Continuamos. Esto también se dio las precisiones correspondientes con respecto al control operacional, igual. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer los controles según corresponda en los procesos de diseño y desarrollo, considerando la etapa del ciclo de vida. ¿Ok? Entonces nosotros como organización, si somos una empresa de fabricación, ya debemos establecer los controles, de repente de un impacto ambiental que puede generar, desde mi proceso de diseño y desarrollo de mi organización. O sea, es decir, antes que yo fabrique este producto o servicio, ya debo tener en cuenta esos controles operacionales correspondientes si en algún momento ya se llega a producir mis productos o se utiliza la tecnología correspondiente desde el diseño y desarrollo. B nos menciona determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Ojo, señores, aquí nuevamente va al aspecto de proveedor. Nosotros debemos determinar los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Debemos tener algún criterio de evaluación de esos productos o ya sea de ese proveedor que debe cumplir para nosotros ejecutar la compra correspondiente de un producto o un servicio que nosotros queríamos adquirir. Entonces, a esto se involucra también muchas veces al área, en la actualidad con esta nueva versión, al área de logística, ¿no? Ya establecer, y en la actualidad, no digo que no, ya hay organizaciones que inclusive dentro de su proceso de homologación exigen estándares medioambientales a sus proveedores, y eso es importante. Y esta precisión lo hace con esta nueva versión, la 2015, el aspecto de determinar los requisitos ambientales para ejecutar compra de productos y servicios. En el aspecto C nos menciona comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, la que nuevamente las menciono. Si yo estoy en una empresa
tengo un sistema de gestión ambiental propiamente dicho implementado. Involucra también que mis terceros, mis proveedores, mis contratistas se involucren en mi política. Entonces, por ende, esto involucra que nosotros debemos hacer el alcance, hacer extensivo los requisitos ambientales que ellos deben cumplir para que me presten un producto o un servicio correspondiente. ¿Ok? Entonces es una precisión muy importante que estableció en el capítulo 8.1 la planificación y control operacional con respecto a la versión actual de la ISO 14001-2015. Además nos menciona en su capítulo de considerar de suministrar información acerca de sus potenciales impactos y aspectos significativos asociados a transporte o a la entrega, nuevamente, el uso, el tratamiento, al fin de la vida útil de producto o servicio y la disposición final de sus productos o servicios. Nuevamente recalco, el enfoque de la nueva versión está orientado básicamente a lo que es sostenibilidad y el ciclo de vida, tener los controles correspondientes. Lo menciona de forma clara aquí, que nosotros debemos suministrar información acerca de los potenciales impactos y aspectos ambientales asociados al transporte y la entrega de la carga, al uso de ese material o ese producto o servicio que nosotros prestamos, al tratamiento que se va a hacer cuando ya se finaliza, cuando de repente ya no se puede usar el producto o servicio que nosotros hemos fabricado, hemos producido, y también la disposición, qué se va a hacer, dónde se va a disponer o cómo se va a tratar esos residuos que generan ese producto que nosotros hemos producido. Entonces, esos controles los debemos establecer y ya implementar o establecer dentro de mis estándares de gestión ambiental propiamente dicho. ¿Ok? Esto es importante, una precisión muy extenso que involucra inclusive a proveedores. Continuamos. Preparación y respuesta ante emergencias. Igual, esta consideración no cambia respecto a la versión anterior. Nosotros como organización debemos prevenir, responder y mitigar siempre las situaciones de emergencia, nos menciona acá, ¿no? Si bien es cierto, establecer, implementar y mantener procesos necesarios. Ya no nos dice procedimiento documentado, procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia. La organización debe prevenir, responder y mitigar también. Prevenir antes del evento o la situación de emergencia, ¿qué voy a hacer? De repente hacer capacitaciones, hacer entrenamientos correspondientes, responder al momento del incidente o del incidente ambiental, cómo vamos a mitigar. Si es un derrame, utilizaremos nuestro kit de contingencia. Si es de repente un derrame, haremos la actividad de controlar para que no se expanda más. Y el aspecto de mitigar ya involucra de repente el aspecto de remediación ambiental. Entonces esos aspectos nosotros lo debemos establecer dentro de mis procesos de preparación y respuesta ante emergencias. ¿Ok? Formada. Esto es importante también, que estos procesos de preparación y respuesta a emergencias los debo hacer extensivo a todas las partes interesadas. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente al personal interno de tu organización, ¿ok? Sino también, de repente, si tú eres una fábrica que fabrica nuevamente gases venenosos o productos químicos, pero a tu alrededor hay viviendas considerables, si generas un derrame puedes afectar estos aspectos. Entonces, hacer extensivo a estas partes interesadas también, a los ministerios correspondientes para que te evalúen. Entonces, es importante involucrar, inclusive en tu sistema de entrenamiento, involucrarlas a las áreas de influencia, a los terceros o a los vecinos correspondientes de tu organización que participen de forma activa en tu sistema de respuesta a emergencias respecto a un incidente ambiental o un potencial incidente ambiental. ¿Ok? Perdón, voy a regresar. Un momentito, por favor, la disculpa del caso.
Ok, continuemos. La disculpa del caso. Había pasado a la presentación final. Ok, preparación. Tenemos incendios, también para desastres naturales que pueden afectar de forma directa como producto de mi actividad. También lo debo identificar. Ok, en el capítulo 9, una vez que hemos terminado la parte operacional propiamente dicho, de ejecutar de aquello todo lo que hemos planificado, nos toca realizar la evaluación del desempeño. En el 9.1 nos corresponde el seguimiento, medición, análisis y evaluación de mi sistema de gestión ambiental. Entonces, nos establece que la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar, evaluar su desempeño ambiental. ¿Ok? Perdón. Es más, determinar, acá da una precisión muy importante, perdón, disculpe, la organización debe determinar qué necesita para hacer un seguimiento y medición. ¿Qué cosa es la que necesita? ¿Algún recurso? ¿Qué cosa necesita? De repente más personal, una metodología adecuada. ¿Qué es lo que necesita? B, nos menciona los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados válidos. Entonces nosotros igual debemos establecer estos procesos necesarios que nos permitan nuevamente responder o cumplir estos requisitos. ¿Qué métodos vamos a utilizar para hacer el seguimiento, medición, análisis y evaluación? Los criterios de evaluación de desempeño ambiental nos solicitan. ¿Cuáles van a ser los criterios que nosotros tenemos que considerar para la evaluación de mi sistema ambiental? De repente los indicadores, de repente el cumplimiento de mis programas, consideraciones así. Pero eso lo debemos establecer. ¿Cuáles van a ser mis criterios dentro de mis procesos? En el D nos menciona cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y medición. ¿Cuándo? Cuando de repente mis tendencias tienden a bajar, entonces eso lo debo establecer también en mis procesos necesarios. ¿Cuándo se debe analizar los resultados? ¿Ok? ¿En qué momento vamos a analizar? Después de llevar a cabo el seguimiento. Entonces, todos esos requisitos lo debemos establecer propiamente hecho en mis procesos y debemos igual demostrar los documentos correspondientes que se ha ejecutado todos estos requisitos. Igual forma, esto se hizo una precisión muy valiosa en la versión 2015 con respecto a la versión anterior. La versión anterior no te mencionaba de forma clara estos aspectos que tienes que tener, ¿no? Acá te menciona ya de forma clara y también te ayuda ya a orientar tu sistema de gestión que cumple estos requisitos. Continuamos. ¿Ok? También nos menciona que la organización debe asegurar que sus equipos de seguimiento y medición se mantienen verificados y calibrados. Esto no ha cambiado con la versión anterior. Si yo hago de repente los monitoreos ambientales para mi seguimiento, de repente si hay una emisión atmosférica, una contaminación de efluente para medir mi calidad de agua, mi calidad de aire, entonces tengo que tener los equipos necesarios, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer los monitoreos, estos equipos deben ser verificados, calibrados, o en todo caso, si yo no hago esa actividad, el tercero, el laboratorio correspondiente que realiza el seguimiento y los monitoreos, propiamente dicho, me deben alcanzar su certificado de verificación y calibración. No ha cambiado. Esto también la organización debe evaluar el desempeño y la eficacia de su sistema de gestión. ¿Ok? El desempeño en función nuevamente a cómo está yendo a través del tiempo el mantenimiento de su sistema de gestión. Está cumpliendo los objetivos, está cumpliendo las metas, los programas, los indicadores, cómo van. Entonces, a través del tiempo se están cumpliendo los procedimientos. Entonces, eso también se debe evaluar. La eficacia del sistema de gestión, si se han conseguido los objetivos o no se han conseguido los objetivos. Entonces, esos aspectos también se tienen que evaluar. ¿Ok? Es importante considerarlos porque eso me sirve para qué, para que en el capítulo correspondiente en lo que concierne mejora continua y juntamente con la revisión por la dirección yo tome las decisiones correspondientes para seguir mejorando. Entonces no ha cambiado de forma significativa respecto a la versión anterior estos aspectos, la más que las precisiones, evaluar el desempeño y la eficacia de mi sistema de gestión. Seguimiento y medición, igual la organización debe
comunicar externamente e internamente el desempeño ambiental, según sus procesos de comunicación. Nuevamente esto. Si en mi proceso de comunicación nosotros hemos establecido que no vamos a comunicar externamente, no vamos a comunicar. Pero si hemos decidido comunicarlo, pues haremos la comunicación externa. Pero esto atiende básicamente de acuerdo a los procesos que nosotros o los estándares que nosotros nos hemos establecido. ¿Ok? Ejemplo también, acá reporta a los ministerios, la que los mencionaba, de los monitoreos, reporte de cumplimiento de los estándares de calidad ambiental. Muchas organizaciones están obligados a reportar mensualmente, semestralmente, bimestralmente, dependiendo del sector competente, dependiendo del área de influencia, inclusive de la contaminación. Entonces esto sí se debe comunicar, como los mencionaba anteriormente, a la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces estos requisitos no son requisitos normativos, no son requisitos de la empresa, sino son requisitos legales que uno debe cumplir. ¿Ok? Evaluación de desempeño, igual, en el capítulo 9.1.2, la evaluación de cumplimiento. La organización debe establecer e implementar los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, en el proceso de planificación, nosotros para planificar mi sistema de gestión debemos identificar los requisitos legales. Como identificación, ¿cómo voy a identificar? De repente haciendo uso, leyendo todos los días el peruano, contratando un staff de abogados, el mecanismo de cómo voy a identificar. Aquí, en este requisito, nosotros debemos atender la capacidad de evaluar de ese cumplimiento, si estamos cumpliendo ese requisito o no estamos cumpliendo ese requisito. ¿Ok? La organización debe determinar la frecuencia, una precisión muy importante también aquí, la frecuencia de evaluación de cumplimiento. ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, anualmente. Eso lo debemos establecer. Hizo la precisión correspondiente. En el punto B menciona evaluar el cumplimiento y emprender acciones que fueran necesarias. Igual, evaluar el cumplimiento y emprender algunas acciones. Si de repente no he cumplido un requisito legal, ¿qué acción yo debo tomar como organización? Y mantener conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Este es algo adicional que incrementó o que se adjuntó una nueva versión. Mantener conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Es decir, nosotros involucrarnos de todos los requisitos legales, qué cosa estamos cumpliendo y qué cosa no estamos cumpliendo. ¿Ok? Es una precisión. Se ejecuta con la versión anterior, pero acá lo estableció de forma más precisa. Mantener conocimiento respecto a involucrar a las personas que conozcan qué cosas están conociendo y qué cosas no conocen, ¿no? De comprensión. ¿Ok? Esto es, la organización igual debe se mantiene con igual parecido a la versión anterior, la documentación o la información documentada respecto a la evaluación de cumplimiento legal. No hay cambio significativo al respecto. Esta es una plataforma, uno de los modelos que algunas organizaciones utilizan, la normativa, el alcance, el artículo, el requisito, sí aplica no, el cumplimiento, sí o no. Entonces, mediante eso, también es un criterio muchas veces de lo que la organización utiliza para evidenciar el cumplimiento y las evidencias de su cumplimiento correspondiente. Ok. Nuevamente seguimos en lo que es evaluación de desempeño y hemos estado en lo que es medición, análisis, monitoreos correspondientes. En el capítulo 9.2 tocamos también el aspecto de lo que es auditoría interna. ¿Ok? No ha habido igual cambio significativo respecto a la versión anterior. Nos menciona que la organización debe asegurarse que las auditorías se ejecutan a intervalos planificados. ¿Ok? Para proporcionar, ojo, información del sistema de gestión ambiental, proporciona información, que esta información sea conforme con los requisitos propios de la organización, los estándares que nosotros como organización nos hemos establecido, los requisitos de esta norma internacional, o sea, del ISO 14001, para eso sirven las auditorías, para identificar oportunidades de mejora. En el punto B, simplemente y mantiene eficazmente, ¿ok? También para proporcionar información, si mi sistema de gestión está siendo eficaz o no está siendo eficaz. Estoy cumpliendo mis objetivos o está sirviendo para mi organización, es válido para mi organización o no es válido. Entonces, es parte de los instrumentos, de los instrumentos
de mi sistema de gestión que me va a permitir identificar o proporcionar información bajo estos dos criterios. ¿Ok? Continuamos. Igual, el programa de auditorías, aquí quiero recalcar, es una precisión. Aquí la versión anterior mencionaba dos criterios, actualmente involucra un criterio adicional. Nos dice, la organización debe establecer, implementar, mantener un programa de auditorías que incluyen, ojo, frecuencia, método, responsabilidades, requisitos planificados y elaboración de informes, ojo. Estas auditorías, este programa de auditoría propiamente dicho, se debe ejecutar o se debe realizar en función a la importancia ambiental de los procesos involucrados. Si yo en mi organización considero que hay procesos críticos que tienen alto potencial de generar impactos ambientales, entonces realizaré mayor programas o mayor auditorías correspondientes. ¿Ok? Otro, resultado de las auditorías previas. Si en las auditorías previas identificamos más oportunidades de mejora, más no conformidades en un área, entonces esa área de repente para hacer su seguimiento correspondiente programaré más auditorías, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar de alguna manera el cumplimiento con los requisitos propiamente dicho. Algo adicional a ello, con la versión actual, se estableció los cambios que afecten a la organización. Esto es importante, señores, que nosotros debemos tener en cuenta para la elaboración de mi programa de auditoría. Los cambios que pueden afectar a mi organización. Si hay un cambio de tecnología en un proceso determinado, si hay un cambio de repente de instalación, yo me voy de este lugar de un punto A a un punto B, debo tener en cuenta de que ese proceso en punto B debe ser más auditado, 2 veces auditado, 3 veces, 4 veces, dependiendo de la gravedad, dependiendo de los cambios correspondientes. Entonces, es un criterio muy importante que se ha considerado en esta versión actual, en la versión 2015, los cambios que afecten a la organización como criterio para el establecimiento de un programa de auditoría interna. ¿Ok? Definir los criterios de auditoría, eso es importante. Seleccionar, esto no ha cambiado, seleccionar los auditores y llevar a cabo una auditoría, siempre con la objetividad e imparcialidad. Asegurarse de los resultados siempre se informen a la dirección. La organización igual debe mantener las evidencias o la información documentada de este proceso. Continuemos. Igual eso es la que mencionaba. Intervalos, revisión por la dirección. La auditoría se debe dar. Perdón, estamos en lo que concierne revisión por la dirección. ¿Ok? La nueva versión nos menciona, de forma similar a la versión anterior, que la revisión por la dirección se debe dar a intervalos planificados y la revisión por la dirección debe participar de forma activa la alta dirección, señores. ¿Ok? Entonces, como parte del liderazgo que asume la alta dirección en el proceso de implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental. Así que, la invitación a que la alta dirección participe de forma directa en el proceso de ejecutar la revisión por la dirección. Les menciono luego el por qué es tan importante que participen la alta dirección en este proceso. ¿Ok? La alta dirección, revisión por la dirección, ¿ok? De verificar la idoneidad de mi sistema de gestión, la adecuación y la eficacia continua de mi sistema de gestión. Básicamente para verificar esos aspectos o esos criterios. Evaluación de oportunidad de mejora como resultado de esta evaluación. Control, efectuar cambios, evaluar si amerita cambios mi sistema de gestión ambiental o no amerita cambios correspondientes. Ok. La información igual, esto es importante, la que les mencionaba, la participación de mi alta dirección respecto a tener estas consideraciones, tener en cuenta estas consideraciones para la mejora continua de mi sistema de gestión. Hay que entender que la decisión de mejora, aparte de los procesos o de los niveles pertinentes o bajos o medios de mi organización, con las decisiones que corresponden a recursos, a mejora propiamente dicho, lo toman las cabezas o la alta dirección. Entonces, por eso es importante realizar la revisión por la dirección teniendo como información de entrada los siguientes criterios. ¿Ok? No ha cambiado, nuevamente recalco, mucho con respecto a la versión anterior. Nosotros para hacer una revisión por la dirección es importante saber el estado de las acciones de revisiones previas. O sea, es importante saber
cómo han ido el avance o si se han cumplido el avance de las revisiones anteriores o no, los cambios también en cuestiones cuestiones externas e internas pertinentes al sistema de gestión, lo mencionaba en el capítulo 4, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales, también como parte de la información de entrada en mi revisión por la dirección, los aspectos ambientales significativos, los riesgos y oportunidades, tenemos los riesgos y oportunidades, el grado en el que se han logrado los objetivos, también esto es importante, una precisión que se ejecutó con la versión actual, cómo estamos cumpliendo los objetivos o no estamos cumpliendo los objetivos, desempeño ambiental, incluido las tendencias, las no conformidades, el resultado de seguimiento y medición, el cumplimiento de los requisitos legales o otros requisitos, resultado de las auditorías, la adecuación de los recursos. Toda esta información lo vamos a utilizar como información de entrada para ejecutar la revisión por la dirección. Una vez realizado con la revisión por la dirección, nosotros, propiamente dicho, ya tenemos información de salida o los resultados propiamente dicho, donde nos va a dar de repente la relación de las conclusiones de mi sistema de gestión, si mi sistema de gestión es apropiado para mi organización, es adecuada para mi organización o es eficaz. Las decisiones relacionadas a la oportunidad de mejora, esto es importante también. Nosotros a través de ello vamos a identificar de repente qué aspectos dentro de la información de entrada necesitamos que mejorar. Entonces esas decisiones lo vamos a establecer, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente la alta dirección es parte de la organización a que pueda tomar decisiones a alto nivel, inclusive que pueda, por sobre todo para brindar los recursos necesarios para que se ejecute el mantenimiento de mi sistema de gestión, ¿no? Decisiones relacionadas a cambios del sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos, las acciones necesarias cuando se hayan logrado, los objetivos ambientales, las oportunidades de mejora para integrar el sistema de gestión a otros procesos de negocio. Esto es nuevamente involucrar en mi sistema financiero, en mi sistema estratégico corporativo de mi organización, los objetivos, cualquier implicación de la dirección estratégica también, la capacidad de poder tener como resultado después de ejecutar la revisión por la dirección como información de salida. ¿Ok? No ha habido, no recalco, cambios significativos respecto a la versión anterior. Más que se añadieron los subrayados, riesgos y oportunidades como información para evaluar, para revisar, y también incluido las tendencias, ¿no? Tendencias, cómo está mi desempeño ambiental. Evaluar si la tendencia es a mejorar o de repente a empeorar. Un análisis previo como información que nosotros debemos revisar como alta dirección y en función de eso tomar las decisiones correspondientes. ¿Ok? No ha habido, recalco, modificación o aspectos relevantes respecto a la versión anterior. En el capítulo 10 se trata básicamente en lo que es mejora. La norma ISO 14001, versión 2005, ha dedicado de forma exclusiva el aspecto de mejora. ¿Por qué? Porque eso es la intención, ¿no? Habíamos mencionado, si bien es cierto, ya la acción preventiva ha sido eliminado dentro de los requisitos del sistema de gestión, pero sí se han dado énfasis bastante a lo que es mejora. ¿Por qué? Porque se supone que todo mi sistema de gestión ambiental está enfocado a mejorar continuamente. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, la organización debe determinar las oportunidades de mejora. ¿A partir de dónde? Nos menciona. A partir del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Seguimiento a partir de mi monitoreo ambiental, a partir del análisis de mis procesos, a partir de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales, evaluación de cumplimiento de mis objetivos, de mis indicadores correspondientes. Entonces, a partir de esa información nosotros debemos identificar las oportunidades de mejora. La segunda frente, a partir de las auditorías internas. ¿Cómo hemos ido? Hemos tenido cuántas no conformidades, cuántos hallazgos, o cuáles son las debilidades respecto a mi sistema de gestión identificados en la auditoría interna. Entonces esos aspectos hay que identificarlos igual, que van a servir como oportunidad de mejora que nosotros debemos identificarlos. Revisión por la dirección.
Igual en la revisión por la dirección hemos revisado todo nuestro sistema de gestión, el desempeño, la eficacia, el cumplimiento de los objetivos, todo eso. Entonces es una fuente también para determinar mis oportunidades de mejora. ¿Ok? ¿Para qué es importante determinar las oportunidades de mejora? Propiamente dicho, para implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos, señores. ¿Ok? Una vez que hemos identificado todas las oportunidades de mejora, hacemos un plan de acción. ¿Para qué? Para cumplir o para ejecutar el cumplimiento de aquello que hemos identificado de los requisitos o de las evaluaciones correspondientes. Y continuar con el ciclo de mejora continua, ¿no? Y mantener mi sistema de gestión ambiental también eficaz y que cumple, por sobre todo, que sea eficaz. Ok, vamos al aspecto también de no conformidad de acción correctiva. En el requisito 10.2 nos menciona, nos hace algunas precisiones, igual no hay un poco variación con respecto a la versión anterior. Cuando ocurre una no conformidad, nos menciona el norma ISO 14001-2015, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable, o sea, reaccionar de forma inmediata. ¿Qué cosa vamos a hacer? Muchas veces esto se orienta a la actitud bomberil, ¿no? Tomar las acciones para controlar y corregirla de forma inmediata. ¿Ok? Hacer frente a las consecuencias, incluido la mitigación de los impactos ambientales. ¿Ok? Ocurre el incendio, va el bombero, lo apaga, en otras consideraciones. Segundo aspecto, ¿qué debe cuando ocurra una no conformidad? La organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa raíz. Nosotros entendemos que la acción correctiva propiamente dicho es una metodología apropiada para identificar la causa raíz, establecer el plan de acción y eliminar esa causa raíz. Entonces acá nosotros debemos evaluar la necesidad de las acciones para eliminar. Si de repente esa acción, esa no conformidad amerita, de repente es algo con consecuencias significativos, propiamente dicho va a meritar, ¿no? Hacer la investigación y determinar la causa raíz. Implementar cualquier acción necesaria, eso es importante, pero siempre que esté alineado a eliminar esa causa raíz. Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, acción correctiva tomada, si fuera necesario hacer los cambios del sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Nuevamente el enfoque es similar al anterior. Propiamente dicho, una acción correctiva está diseñada una metodología para eliminar la causa raíz. Tú identificas la causa raíz, estableces el plan de acción, ejecutas el plan de acción, luego de un cierto tiempo evalúas la eficacia. ¿Cómo evalúa la eficacia? Si hubo reincidencia o si volvió a suscitar ese problema, lamentablemente no ha sido eficaz el plan de acción o las acciones que tú has tomado como organización. Pero si en un determinado tiempo ya no ha vuelto a ocurrir ese evento, ya cerrarás propiamente dicho esa acción mediante la declaración de eficacia de las acciones correspondientes, ¿no? Entonces el enfoque no ha cambiado respecto a la versión anterior. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales. ¿Ok? Deben ser apropiadas, deben guardar coherencia. Yo no puedo establecer las acciones correctivas diferente a la causa raíz, ¿no? Entonces, propiamente dicho, mi acción correctiva estaré orientada a una causa diferente que no sea el problema. La organización debe conservar la información documental, esto es importante también, lo mantenemos, todas las acciones, el control de las no conformidades cerradas, abiertas, parte de mi sistema de gestión, debemos guardar las evidencias inclusive de su cierre correspondiente. Si las acciones han sido eficaces, hay que guardar todas las evidencias para mostrar eficacia de las acciones correctivas. ¿Ok? 10.2, mejora continua igual. La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación, la eficacia del sistema de gestión para mejorar su desempeño ambiental. Si nosotros como organización mejoramos la adecuación, la eficacia, cumplimos nuestro objetivo, propiamente dicho también vamos a mejorar directamente el desempeño ambiental. ¿Ok? Ok, señores,
ha sido el alcance, algunas precisiones básicamente importantes o relevantes de la nueva versión de la ISO 14001 en su versión 2015. Si hay dudas, les agradezco mediante esta plataforma escribirlos para subsanarlos y para ya dar por concluido la sesión correspondiente. Agradecido por su participación a todos ustedes y encantado de absolver dudas y consultas. Bueno, señores, les agradezco, creo que ha sido claro. Nos menciona cada cuánto tiempo es actualizada la ISO 14001. Las normas tienen por más o menos según sus estándares, la idea es, ellos mismos establecen que se actualice cada 4 años. ¿Por qué? Pues nuevamente por el dinamismo de las organizaciones. Pero en el caso de la ISO 14001 ha pasado 11 años desde su última actualización para su nueva actualización, ¿no? Entonces, en promedio, no hay una fecha propiamente dicho establecida de parte de las ISOs cuando es que cambia la versión correspondiente. Lo que considero yo es que el cambio, la modificación de la versión es en función básicamente a la dinámica corporativa, en función a las necesidades organizacionales, en función a los requisitos de las partes, a las exigencias de las partes interesadas, ¿no? Considero que si de repente de acá a 2 o 3 años hay otras perspectivas, hay otro enfoque, que el mercado, los estándares ambientales se enfocan bastante de repente a lo que concierne aspectos como ecosistema o otros aspectos, entonces habrá la necesidad de que las organizaciones o el estándar ISO se oriente a ese enfoque. Actualmente, no recalco, con la anterior versión no estaba enfocado, el alcance era un poco limitado, ahora es el alcance un poco más. ¿Por qué? Porque también hay la necesidad de que las organizaciones deben ser sostenibles a través del tiempo. Entonces, eso lo orienta a que la norma propiamente dicho también sufre la modificación y cambia a través del tiempo. ¿Ok? Bueno, respecto a las diapositivas, si será posible pasarlas, considero que a través del sistema, tienen la página de EHCQ Group, solicitarlo formalmente y verán la necesidad, probablemente los canalicen esta información, que creo que es para compartir. Ok, entonces considero comunicarse con la plataforma de EHCQ, que les atenderán y solicitar la información o las diapositivas correspondientes. Nos menciona qué influencia tiene el ISO 14001 dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es muy diferente e independiente a un sistema de gestión ambiental. ¿Okay? Si bien es cierto, con la anterior versión tenían la misma estructura y la facilidad de poder integrarlos, pero el manejo es de forma independiente. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo bien claros, el aspecto. Con la nueva versión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la ISO 45000, considero que también van a tener la misma metodología, la capacidad de poder integrarlos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae respecto a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Puedo mencionar el manejo eficiente de un sistema integrado de gestión en base a las normas ISO 14001 y OSAS 18001. Manejarlo como uno solo. Ahí optimizas recursos, ¿no? Y optimizas procesos en el control correspondiente. Nos mencionan las organizaciones que tienen la versión anterior, ¿cuánto tiempo tienen? Ok. La norma ISO 14001 en su versión 2015 ya ha sido publicado en el transcurso de esta semana. El periodo de adecuación es hasta el año 2018. ¿Qué quiero decir con esto?
que durante el 2015, perdón, 2016, 2017, las organizaciones que tienen implementado las ISO 14001 en versión 2004 lo pueden manejar. Su sistema de auditorías, su proceso de auditoría va a ser en función a los requisitos anteriores, ¿ok? Pero ya a partir del 2018 ya las auditorías o la evaluación ya va a ser diferente, sino a partir de los requisitos de la ISO 14001 en su versión 2015. Pero si tú como organización ya decides implementar y certificar con esta nueva versión, también es válido, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces pueden adecuarse ya en función a esta versión y solicitar la certificación o la conformidad de procesos teniendo en cuenta la versión actual o la norma actualizada. Bueno. Nos menciona. Ok. Nos menciona en cuanto a la calibración y verificación. Un momentito, por favor. Nos menciona acerca de la verificación o calibración, en qué casos decide una u otra, ¿no? Ok, bueno, básicamente en lo que es en un sistema de gestión ambiental, la verificación y calibración están más orientados a diseños o monitoreos ambientales, ya sea de aguas, de suelos, de aire, ¿no? Entonces, cuando decidimos nosotros cuándo vamos a hacer una verificación y cuándo vamos a hacer una calibración, generalmente la calibración es bastante útil para hacer reportes a a los ministerios o órganos gubernamentales competentes, ¿no? Entonces, eso es importante. Siempre que nosotros hacemos algún monitoreo de algún parámetro, un agente receptor que consideramos que nosotros, producto de nuestras actividades, estamos considerando para hacer reportes, es importante reportarlos es importante tener la constancia de calibración. Ojo, que ahora, ¿cuál es la frecuencia? Ahora hay normativas sectoriales propiamente dicho que te definen cada cuánto tiempo tú tienes que entregar tus monitoreos, cada cuánto tiempo tienes que entregar tus informes, ¿no? Es más, si tú eres una empresa petrolera y hidrocarburos, en tu estudio de impacto ambiental, inclusive haces una declaración que tienes que reportar mensualmente, bimestralmente, entonces tienes que cumplir. Todos esos reportes se tienen que hacer con instrumentos calibrados. Ahora, en lo que corresponde verificación propiamente dicho, son procesos internos que tú como organización decides para chequearlo si está bien, si está mal, que te pueden ser útiles, ¿no? Pero más no orientarlos básicamente a reportes externos. Más o menos es el enfoque de lo que se maneja en lo que concierne calibración y verificación en un sistema de gestión ambiental. Es obligatoria por la SUNAFIL o MTC. Nos menciona que que esta norma es obligatoria. No, es una norma voluntaria que lo puede asumir cualquier organización independientemente del tamaño de la organización. ¿Ok? No te exige el Ministerio de Trabajo, tampoco te exige el Ministerio del Ambiente, no te exige el sistema, la SUNAFIL, peor que más está orientado a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No tiene nada que ver con lo que es ISO 14001. Ojo, la norma es voluntaria. Las organizaciones se someten a este proceso de implementación de forma voluntaria. Bueno, señores, les agradezco su participación. Aquellas consultas que aún no han sido, de repente hay tantas consultas. Agradezco de repente por intermedio de la plataforma de HSQ hacerlos extensivo, que gustosamente les será atendido. Yo les agradezco la participación y cualquier consulta no duden hacerlo mediante la plataforma de HSQ Consulting Group. Muy amables. Gracias.